vender una cosa del vecino o una cosa ajena. En principio, yo creo que cualquier persona que le preguntes, oye, ¿puedo vender el coche de mi vecino? Creo que la mayor parte contestarían que no. No puedes, ¿por qué? Pues por una razón bastante lógica, porque no es tuyo. Si no es tuyo, no lo puedes vender. Bueno, la lógica a veces es ilógica y se vuelve totalmente paralógica. ¿Qué quiero decir? Que realmente, legalmente, civilmente, sí que puedes vender el coche de tu vecino. Vamos a ver, en nuestro derecho, o más exactamente, normalmente cuando firmas un contrato de compra-venta, compras un coche, cuando compras una calefacción y firmas el recibo, ya sea un contrato verbal, cuando quedas en comprar un determinado bien, cuando vas a la tienda y compras una televisión, no firmas un contrato de compra-venta. Haces la compra-venta, pagas el precio y recibes la cosa. Bien, pues normalmente cuando se firma la compra-venta o se acuerda la compra-venta, como dice su nombre, es compra y venta. Para una parte es compra y para otra es venta. Normalmente se piensa que con ello se adquiere la propiedad, pero no es exacto. Por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Uno de esos ciertos contratos es la compra-venta, el contrato de compra y venta. Y como consecuencia del contrato de compra y venta mediante la tradición, es decir, no basta solo con la compra y venta, es necesaria la tradición, se adquiere la propiedad. Bien, en consecuencia, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el contrato de compra-venta no transmite la propiedad de un bien. ¿A qué sorprende? Pues no transmite la propiedad. Lo que hace el contrato de compra-venta es, para el vendedor, crear una obligación y para el comprador crear otra obligación. La obligación, cuando tú firmas una compraventa o pactas una compraventa, del vendedor es entregarle la cosa al comprador. Y la obligación que asume el comprador es pagarle el precio al vendedor. Es decir, la compraventa es un contrato que produce obligaciones para ambas partes, pero no transmite por sí mismo la propiedad. La propiedad se transmite como consecuencia de este contrato mediante la tradición. ¿Y qué es la tradición? La tradición es la entrega o traspaso posesorio de la cosa. Es decir, cuando una vez formalizada la compra-venta, el vendedor entrega la cosa al comprador, en ese momento el comprador sí que adquiere la propiedad. Es decir, cuando el vendedor cumple su obligación de entregar la cosa, en ese momento el comprador adquiere la propiedad. Esto es así. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? ¿Yo puedo vender el coche de mi vecino? Sí, claro que puedo. Yo puedo formalizar contigo un contrato en el que te vendo el coche de mi vecino. Ese contrato de compraventa generará para mí la obligación de entregarte el coche de mi vecino y para ti de pagarme el precio. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el coche de mi vecino no es mío, yo tendré que adquirírselo y una vez que se lo he comprado al vecino, te lo entrego a ti. Y tú habrás adquirido la propiedad del coche. Y en el caso de que no pueda cumplir mi obligación de entregarte el coche, tú podrás ejercitar las acciones correspondientes, normalmente porque el código, la ley te lo permite, no me habrás pagado el precio hasta la entrega de la cosa, o me lo has podido pagar, porque una cosa es que la ley te diga que no tienes que pagarlo hasta que te entregue la cosa, y otra cosa es que tú, si quieres, me lo pagues, porque te fías de mí. Pues podrás reclamarme la devolución, en su caso podrás reclamarme daños y perjuicios, podrás reclamarme intereses, podrás reclamarme lo que quieras. Pero el contrato ha sido válido, o sea, yo he vendido, pero lo que pasa es que no te he podido transmitir la propiedad porque no puedo efectuar la tradición de la cosa. No puedo entregarte la cosa que no es mía. Esto para los estudiantes de Derecho es lo que se llama la teoría del título y el modo. El título es el contrato de compra-venta y el modo es la tradición o entrega. Y para que se transmita la propiedad hace falta título y modo. ¿Esto qué consecuencias prácticas puede tener? Pues por ejemplo os voy a poner un ejemplo. En el caso de que se venda una cosa a varias personas. Imaginémonos que yo tengo una cosa, un coche, y te lo vendo a ti, pero no te lo he entregado. Simplemente te he dicho, oye, sí, oye, ¿me vendes el coche? Sí, te lo vendo. ¿Qué precio? 5.000 euros, vale.
toma, te doy los 5.000 euros o te doy 1.000 euros de señal, vale, pero el coche digo, no te lo puedo dar todavía porque, por lo que sea, porque lo tengo en el taller, de acuerdo, y acto seguido voy y vendo mi mismo coche a otra persona. Oye, te vendo mi coche, ¿es mío? Sí, es mío. ¿Por qué? Porque todavía no se lo he entregado al primer comprador, con lo cual sigue siendo de mi propiedad. Y lo que es de mi propiedad, puedo hacer con ello lo que yo quiera. Como por ejemplo, vendérselo a un segundo comprador. Con lo cual tendríamos un comprador y otro comprador. A ninguno de los dos le he entregado el coche, pero los dos contratos son válidos. ¿Qué ocurre? Que al primero, formas de entregar el coche, pues no hace falta que coja el coche y te lo pongan en tu garaje. Si te entrego las llaves del coche, te lo he entregado. O si hemos acordado que determinado acto implique la entrega de la cosa. Pero si no decimos nada, no te lo he entregado. Y dice el artículo 1473 que si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, con lo cual es posible venderle una cosa a más de un comprador. Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuese mueble. Con lo cual, si yo le entrego el coche, o si, imaginémonos en el caso de la venta del coche y que está en el garaje, y les digo, oye, a los dos compradores pasar por el garaje, este no sabe que lo he vendido a este, ni este a este. Pero les digo, está en el garaje tal, y el segundo comprador pasa por el garaje y retira el coche antes que el primero. ¿A quién pertenece el coche? Al segundo comprador. ¿Por qué? Porque el contrato se celebró sin haber transmitido antes la propiedad, con lo cual los dos contratos eran válidos perfectamente. Y con buena fe, el segundo comprador, y en base al artículo 1473, fue al garaje y retiró el coche. Luego, a él le pertenece. ¿Quiere yo decir que este se queda con cara de bobo? Sí. ¿Que se queda sin el dinero? No, en principio. Es decir, este podrá demandar, denunciar por estafa, por lo que sea, al vendedor. Pero lo que no va a poder es ir a decirle, es que yo estaba encaprichado con el coche y quiero el coche. No, el coche es mío. Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades que tiene el derecho y que no siempre se saben. Tiene importancia, por ejemplo, si compramos un piso en un contrato privado, en una agencia de inmobiliaria, o si le compramos a alguien un piso y firmamos un contrato privado, si no nos han entregado las llaves, no habremos adquirido la propiedad del piso, que también tiene importancia, porque si después por un casual se lo embargan o algo parecido, el piso todavía sigue siendo del vendedor, mientras no haya la traditio o traspaso posesorio. Bueno, pues esto era básicamente, ya sé que es un poco teórico, pero era para dejar claro, o sea que contrato de compraventa produce obligaciones, pero por sí solo no transmite la propiedad. La propiedad se transmite cuando se entrega la cosa.